Gracias por continuar con nosotras en su programa Hablemos un rato. Este fin de semana estamos abordando el tema de la muerte. Los creyentes en Cristo, según sus costumbres, dan cristiana sepultura a la persona que fallece. Cristabel Alvarado nos preparó la siguiente entrevista, donde un especialista nos habla de este ritual practicado por la mayoría de las y los nicaragüenses. Gracias, Catherine. Yo ya me encuentro por acá, por este lado del set, con el antropólogo Javier Rodríguez para hablar sobre el ritual de la cristiana sepultura. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, Javier, ¿qué es la cristiana sepultura? En términos generales, podríamos decir que la cristiana sepultura es toda una serie de procesos, ritos y costumbres que están en torno a la muerte de una persona y que tienen, obviamente, como el nombre lo dice, una herencia, una fuerte importancia a la parte religiosa, en este caso, desde el cristianismo. Normalmente, ¿cuál es el proceso a seguir de este ritual de la cristiana sepultura? Por lo general, un elemento importante de la cristiana sepultura es lo referido al sepulcro, es decir, el lugar donde se entierra a la persona, donde se deposita a la persona, el cuerpo de la persona que ha fallecido, que en nuestra cultura general se apunta hacia el cuerpo en un ataúd bajo tierra, pero también hay unas ciertas variantes, por ejemplo, la bóveda. Hoy actualmente se habla también de la cremación como prácticas nuevas, digámoslo así, o novedosas, que la gente poco a poco va asimilando, aunque algunas personas aún se resisten o les parece no adecuado en términos religiosos. Pero esa serie de procesos en torno al cuerpo, uno de ellos. Y el otro también tiene que ver con el aspecto espiritual, es decir, las oraciones, rezos, costumbres, tradiciones que se realizan antes, durante y después de la muerte. ¿Qué hay con cumplir o no este tipo de rituales? Entonces, la importancia, podríamos decir, en primer lugar es espiritual, por la satisfacción moral, pero también de carácter emocional, es decir, porque las personas sentimos que hemos cumplido un proceso y que podemos reiniciar, digámoslo así, en el buen sentido de la palabra, reiniciar la vida cotidiana después de haber cumplido esos rituales. Gracias nuevamente. Y pues, bueno, el ritual de la cristiana sepultura, igual que como en otras religiones y otras creencias, es simplemente un proceso final que se realiza con nuestros seres queridos para poder ayudarles a llegar a ese otro espacio, a ese otro lugar que muchas personas pues tienen su propio concepto al respecto. Nosotros volvemos al otro lado del set con Catherine. La muerte es un punto al que todos llegaremos, pero poco tiempo nos damos para pensar en ella o prepararnos en ese momento. Es un tema muy difícil, más si se trata de un familiar o un ser querido. A continuación, vamos a ver la historia de una familia que nos compartieron cómo vivieron la agonía de su familiar. Sobrellevar la agonía de un familiar o un amigo cercano podría ser uno de los mayores retos que podemos enfrentar. En esta historia conoceremos cómo una familia vivió esta experiencia. Nunca pensé que mi mamá fuera a morir tan joven y de esa manera, porque tenía presente que ya tenía un problema de artritis y murió a consecuencia de otra enfermedad, que como son una enfermedad hepática, insuficiencia renal crónica. Entonces fue terrible ver su deterioro del cuerpo, de su mente, perdió el tiempo, lugar y espacio y eso fue doloroso para mí. Pues la recibí como un golpe grande para una madre ver a su hija que se está muriendo y uno piensa que los hijos lo van a enterrar a uno y yo lo estoy enterrando a ellos. Eso es horrible. Lo más difícil es ver sufrir a mi madre, ver sufrir a mis sobrinos, que los quiero muchísimo, el trastorno de mi familia, de la casa, que nada era igual, que nos sumergimos en el dolor de toda la familia y que cuando se vive de nuevo es muy doloroso también. Una de las principales reacciones ante la muerte es la negación. El guardar la esperanza que la muerte aún no va a llegar. Cuando mi tía me dio la noticia de que mi mamá ya no iba a vivir más o que ya estaba en su última etapa de su enfermedad, no lo creía. No, yo decía, no sé, mi tía está loca. No podía creerlo yo que mi mamá se iba a morir tan pronto, porque eso fue 4 meses, como te dije. Y en 4 meses la vimos deteriorarse completamente, perder su cabello, adelgazar
drásticamente, el tono de la piel se le puso más oscura, de todo, su mente. Entonces, y después los 15 días que pasó en coma, eso fue terrible, pues. Entonces no lo quería asimilar yo. Ya, y cuando mi tía me lo contó, ella me dijo, decirle a tus hermanos y a tu papá. Y yo no le dije nada a ninguno de ellos. Yo me lo quedé solo y hasta que fuimos viendo el proceso de la enfermedad, cómo iba avanzándole, yo le comenté a mi papá y él tampoco lo creía, pero tuvimos que asimilarlo y al final creerlo, pues, porque sucedió su muerte. No sabía qué hacer, o sea, atenderla a ella, atender a mi madre, o sea, y ver a mis sobrinos que no querían creer, no querían imaginarse que ya se iban a quedar sin su madre. Ya, y entonces yo quise como que abarcarlos a todos, pues, y decir qué es lo que está pasando y decirles la realidad, que ya esto mi hermana se nos va, ya, y apoyar a mi madre en todo lo que ella estaba sufriendo. Durante el tiempo de la agonía, unos guardaban esperanza de la recuperación y otros simplemente estaban esperando el momento. Estuve siempre con ella, dormía a la par de ella. Yo venía de clase pensando siempre lo peor. Yo siempre estuve cercano a ella en todos esos momentos de enfermedad y agonía. Y entonces yo todos los días le pedía a Dios, Diosito, si este es su último día, pues llévatela, ya no las hagas sufrir a ella, no le hagas sufrir a nuestra familia, porque también esto sufre la familia, sufre muchísimo la familia a la par de ella, su esposo, sus hijos, toda su familia, su madre principalmente, que no se despegó de ella ni un instante. Cuando mi abuela me dijo, mi abuelita me llamó en la madrugada y me dijo que mi mamá ya estaba muerta. Yo ya sabía, pero no quería creerlo. Ya. Y ella me levantó y me dijo, ya tu mamá murió, mes. Eso fue lo más duro que me tocó vivir, de toda su enfermedad y su agonía. Superar esta pérdida no ha sido fácil para toda la familia. La angustia que vivieron más la ausencia todavía se siente, pero el recuerdo de ella aún permanece en sus corazones. La pérdida, pues, no la he superado todavía. Son 9 años ya que mi mamá falleció y siempre hace falta. Pero sí hay que resignarse y el apoyo familiar, mi abuela, mis tías, mi papá que siempre ha estado con nosotros, y los hermanos, los primos. Entonces creo que eso ayuda o mitiga un poco la falta de tu mamá. Guardar su memoria y estar unidos han sido las herramientas que esta familia ha utilizado para poder llevar el duelo y olvidar la agonía que vivieron junto a su ser querido. Debemos comprender que la muerte es un camino propio, único y personal, un viaje que debemos emprender solos con nuestras creencias y con nuestro interior. Así es, Cristabel, hemos llegado a una pausa comercial, pero no se muevan que al regresar continuaremos hablando de la muerte, especialmente de algunos rituales y elementos que se realizan.